Pero ahora vamos a mirar un poco con más fuerza y vamos a darle toda la potencia de cuánto es verdadero. ¿Cuánto aman a alguien? Voy a empezar al revés ahora. ¿Cuánto aman a alguien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú? ¿A quién amas tú, Sergito? Ah, ya, ok. Entonces, ¿cuánto amamos? ¿Sí? ¿Y cómo amamos? Ahí el asunto. ¿Cómo amamos? ¿Ya? ¿Y de qué manera amamos? Así que vamos a estar mirando algo que es muy importante. Vaya conmigo y abra su Biblia primero, en Efesios capítulo 4, para que luego entonces vayamos al ejercicio de los versículos que están puestos ahí o que usted ya los vio de Juan, ¿ya? De Juan. Verso 17, ¿ya? Verso 17 del capítulo 3 de Efesios. Efesios 3, 17, ¿ya? ¿Lo tiene ya? Bien, dice, porque para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cuál es el fin de esto? Si Cristo habita en tu vida, ¿en cuánto habita Cristo en la vida de hoy? ¿Sí? Si Cristo habita en tu vida, ¿no? ¿Cierto? Por la fe, en tu corazón, en tu espíritu, ¿ya? ¿A fin de qué? ¿Cierto? Arraigados y cimentados en amor. Nos habla de un árbol y nos habla de un edificio, como ejemplo del amor hacia el Señor. ¿Ya? Importante eso, ¿no? Arraigado es como un árbol. ¿Sabe usted por qué las palmeras soportan tanto, ¿cierto? En el desierto, en los oasis que hay, los vientos que son tremendos. Es justamente porque tienen raíces profundas. Por eso luego ellas permanecen como verdes normalmente, porque sus raíces son profundas, ¿ya? Y aunque venga el viento, solamente las dobla y vuelven a su estado normal, ¿ya? Así es como las palmeras, ¿cierto? En el desierto, ¿ya? Y eso es maravilloso. Así que no te olvides, así que nosotros tenemos que estar arraigados como una palmera o como un árbol con profundidades de raíces. Segundo, ¿ya? Y cimentados, ¿cierto? Lo otro es el cimiento. Usted sabe que lo más, o algo muy importante dentro de un edificio es el cimiento. Mientras el cimiento más profundo es, usted puede levantar el edificio más alto. Mientras menos es el cimiento, usted no puede levantar una estructura muy grande porque va a caer, va a caer. Entonces, dos cosas importantes. Pero esto lo dice el Señor con respecto al amor. Al amor. Arraigados y cimentados en amor. ¿Ya? Eso es la clave. Para que entonces nosotros podamos vivir y entender la vida en Cristo, en el amor del Señor. Para que podamos hacer de ese versículo que me encanta, me gusta mucho, ¿cierto? Desde el día que lo comprendí con toda la profundidad, ¿cierto? Lo entendí porque tanto lo voceaban en la calle. Porque de tal manera amó Hugo al mundo, amó Hugo el Señor, amó a Hugo, que le dio una vida eterna. Algo precioso, algo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Ya, repítalo usted como dice la Escritura. Porque de tal Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más. Dese un aplauso a usted porque se lo sabe de memoria. Eso. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Eso es maravilloso, ¿no? De poder que usted pueda entender y que podamos entender bajo el conocimiento del Señor. Entonces, vamos a expresar primero el arraigarse de una forma o fortalecerse, ¿cierto? A través de las raíces y afianzarse es lo que necesitamos, ¿ya? Cuando tú y yo sufrimos cosas en la vida, ¿cierto? Aún viniendo a la iglesia, aún estando en Cristo, ¿ya? Sufrimos cosas. Si no tenemos estas bases bien puestas, es fácil que nosotros nos salgamos de ese lugar y busquemos una vida, ¿cierto? Que bien nos parece a nosotros placentera o determinando lo que nosotros queramos hacer. Pero cuando uno tiene raíces, cuando uno echa raíces profundas, se fortalece. Esto es lo que hace lo mismo que sucede en el matrimonio. Cuando hay problemas, si no hay verdadero amor, ¿cierto? No hemos enraizado la relación, la intimidad del uno con el otro. Por lo tanto, entonces, muchas veces
¿cierto? La intimidad pasa simplemente por una relación, escúcheme bien, sexual, nada más. Cree que eso es intimidad. Se cree, hoy día, gran parte de la juventud cree que eso es amor. Antiguamente, ¿cierto? Se acostumbraba a decir, dame, ¿cuánto es? Dame la prueba de amor. Que era simple y sencillamente una tontería y una estupidez que no sé quién la creó, pero la gente lo creía. Y muchos lo practicaron seguramente. Pero eso no es así. Entonces, cuando hay unas raíces profundas dentro de la relación marital, ya, o matrimonial, es diferente. Uno soporta las situaciones. Uno aguanta las cosas que vienen. ¿Cuántos dicen amén? Uno comprende que esto no es así nomás. Sí. Casarse, a uno le dijeron que uno iba a ser feliz. Pero la felicidad tiene que hacerse, construirse, desarrollarse. Entonces, por eso cuando uno está ya, tiene su edad, ¿cierto? En el matrimonio, uno ya a esa edad no puede vivir sin el otro. Pero al principio sí uno podía vivir sin el otro. Por eso hay gente que se separa, se divorcia, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener raíz. Y esto pasa igual o de igual manera sobre la relación íntima con el Señor. Segunda cosa, cimentar. ¿Ya? Este cimiento que necesitamos, la relación íntima con Dios, fundamentando nuestra vida en el amor de Él. Usted existe por amor. Dios creó todas las cosas por amor. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Por eso muchas veces nosotros decimos, hicimos una intimidad y quedó embarazada, ¿cierto? Ella, y entonces nosotros decimos, este es el hijo del amor. De esta misma forma, llévelo usted entonces a las cosas de Dios, y eso es lo que Dios hace. Que si te trajo aquí a esta tierra es porque Dios te ama. Y no te trae para que las vengas a sufrir todas y la pases mal. No, cuando tú lo vas conociendo a Él, el amor de Él va a cambiar la ejecución de tu vida y las cosas cambiarán completamente para glorificar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay gente que puede pasarla muy mal, pero alaba a Dios, glorifica al Señor, le da cánticos de alabanza, no importa. Viene igual a la iglesia, a veces con dificultades, pero viene, se congrega igual, está congregando y si quiere alabar al Señor. Y uno le pregunta, y como somos sinceros, ¿cómo está? No estoy muy bien, pero aquí está, el Señor me va a ayudar. El Señor me va a ayudar. Muchas veces quisiéramos nosotros, los seres humanos, los pastores, los líderes, quisiéramos ayudar a la gente, pero a veces hay cosas que no tenemos elementos. No podemos ayudar a la gente. El dolor, ¿cierto? La dificultad, la tragedia que vivieron es tan grande que es incomprensible para uno que no lo ha vivido. ¿Me dice amén? Entonces, en ese sentido, las cosas a veces uno trata de tener buenas palabras, pero el único que puede comprender a alguien plenamente es el Dios del cielo. Entonces, si usted tiene una relación y pone un fundamento firme, ¿cierto? Se asienta en ese fundamento. Por eso Cristo es la roca. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es la roca. Y en ese sentido, entonces usted permanece firme cuando está en Cristo, ¿ya? Y si usted practica esto, entonces el amor de Cristo estará en usted. El amor de Cristo estará en usted. Y las cosas van a cambiar de forma diferente. ¿Ya? Dejo eso entonces como introducción por el tiempo. Hasta ahí lleguemos. Vamos a Juan ahora. Juan nos va a tener un buen rato ocupado. Juan capítulo 14, ¿cierto? Versículos 23 y 24. Pregunto, ¿nuestro Señor Jesucristo amaba al Padre? Si usted lee los versículos que anteriormente, que estaban en el contexto del pasaje de Efesios, usted se va a dar cuenta que en este caso Pablo, que escribía, inspirado por el Espíritu Santo, dice que, ¿cierto? Dice que el Padre, ¿cierto? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de la tierra. ¿Ya? ¿Cierto? Aquí hay una relación de intimidad, hay una relación familiar fuertísima. Y esto es lo que Juan nos está expresando en estos dos versículos. Dice así, ¿está conmigo? El que me ama. No dice el que ama. El que me ama. ¿Me entiende? El que me ama. Que ponen claro, si nosotros no tenemos, ¿cierto?, arraigado y no estamos cimentados en Cristo, a través del amor, a través, ¿cierto?, de ese no sentimiento, sino determinación. Por eso nosotros los que estamos aquí, si todos los que estamos aquí somos salvos, hemos determinado amar a Dios
en la persona de Jesucristo nuestro Señor. ¿Me dice amén? Cuando usted confesó a Jesús como Señor y Salvador, usted determinó, nadie lo presionó. No. Usted dijo, Señor, entra a mi corazón, tú eres lo mejor. Tú eres lo mejor para mi vida. Por tanto, entonces nosotros hicimos eso. Entonces, esta es una declaración muy fuerte, porque aquí está poniendo una condicionante, ¿ya? Es como lo que siempre se requiere o se puede pensar que hay en el matrimonio. Uno quiere que el otro haga las cosas que a uno le gusta que haga para uno por amor, no por una obligación. No por una obligación. Yo estoy al lado del otro porque lo amo y me siento bien con él o con ella, según sea el caso, ¿no? Entonces, no es una obligación, no es una determinación en una obligación. Pero el Señor dice, el que me ama a mí, mi palabra guardará. Entonces, aquí está la esencia. Que por eso, mientras más uno habla y conversa con la otra persona en la intimidad, uno más se relaciona. Uno más sabe lo que piensa el otro. Uno más sabe lo que al otro le gusta y lo que no le gusta. Uno sabe lo que puede, ¿cierto? Si uno quiere sacarle, ¿cierto? Irritar a alguien de los dos, uno ya sabe cómo irritarlo. Porque más de alguna vez te lo dijo, no me hagas esto porque no me gusta. En el fondo, la relación de intimidad es a través de las palabras. De las palabras. Y lo que yo le estoy transmitiendo al otro es como Cristo me está transmitiendo a mí. Si tú guardas mi palabra, ¿cierto? Si tú guardas, entonces es porque me amas. Porque lo que yo te digo, tú lo vas a hacer. Ay, Dios. ¿Me entiendes? Y el que ama no anda buscando excusas para no hacer lo que el otro le dijo. Le voy a decir algo. ¿Cuántos son buenos para el fútbol aquí? ¿O a los futboleros les gusta el partido? ¿Han visto el reclame de BTR? O BTR parece que, no sé cuál es, o DirecTV. Donde la señora le pide algo al marido, no, es que no veo nada, dice, no tengo los lentes. Y el otro dice, no, ¿me entiende? El otro no dice nada, ¿me entiendes? Se ríen todos, ¿ves que lo han visto el reclame? ¿Ya? ¿Y por qué lo...? Y son gente adulta, ¿no? No son cabros, no son matrimonios, no, son gente adulta. Y usted se da cuenta que realmente la persona, ¿ya? La excusa es simplemente por ver el fútbol. Ay, no. Aquí ninguno quiere llevar la cruz, ni negarse a sí mismo. Ya nadie quiere andar por las pisadas del maestro. No, aquí nos vamos a confrontar con nuestro verdadero decir que amamos o no amamos. ¿Me dice amén? Claro, si hay cosas, y yo lo he dicho aquí más de alguna vez, yo muchas veces por problemas que ocurren, situaciones que no quiero vivir, situaciones dolorosas y tristes, me gustaría colgar la sotana. Pero el amor de Dios es superior. Yo amo a Dios. Y entonces Dios me dice, bueno, ahí te puse. Y tienes que seguir adelante. Con mi ayuda todo podrá ser posible. ¿Me dice amén? El que me ama, entonces mi palabra guardará. Ahora, esto no es tomarla en un baúl y guardarla. Porque parece que estos caballeros del réclame eso hicieron. Guardaron la palabra, guardaron ese te amo, lo que tú me pidas lo haré. ¿Me entiendes? ¿Cierto? Hay que agregarle cuando estemos casando a la gente, Pastor David, hay que agregarle eso. No importa que sea el partido de fútbol, igual te voy a ser fiel. ¿Me entiendes? Hay que agregarle todo ese tipo de cosas. Parece que hay que cambiar esa parte, no solamente la enfermedad, en esto. No, o sea, hay que poner el partido de fútbol, en esto, cuando estés leyendo el Facebook, el chateando, ¿me entiendes? Todas esas cosas, el computador, hay que poner todo eso ahora, parece. Gracias por el amén de aquellos que son sinceros. Claro, la condición hoy día ha cambiado un poquito, ¿ya? Pero por cierto, el amor es una palabra tan usada en el mundo entero. En el mundo entero. ¿Cómo usted comprende que alguien que diga amo y mata? Incomprensible. No es ni racionalmente, ¿no? Humanamente hablando. Menos en el Señor, menos. Eso no puede ser. No puede ser. ¿Ya? Así que Dios nos ayude en esto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para poder entender aquello. Sigamos. ¿Ya? Entonces, el que me ama, mi palabra, ¿ya? ¿Cierto? Y mi Padre le amará. ¿Cierto? Y vendremos a Él y haremos, mire qué hermoso.
Es tremendo, ¿me entiende? Primero, ¿cierto? Usted guarda la palabra. Usted hace lo que Dios le dice. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a este mismo a este mismo libro, 8:29, por favor. ¿Ya? 8:29. 8, versículo 29. De Juan, si es que alguien... El que ama, hermano, el que ama hace lo que al otro le agrada. Ay, Dios. El que ama hace lo que al otro le agrada. Por eso, si al hermano no le molesta algo, no lo hagas, porque tú le amas. Dice, porque el que me envió, conmigo está. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. El Padre, ¿cierto? Conmigo está. ¿Quién estaba con Jesús? El Padre. ¿Ya? No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago. Mire, hermano, hay gente, hay hermanos, hay cristianos, ¿cierto? Que dicen, me siento solo o sola. ¿Está captando? ¿Por qué se siente solo o sola? Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuándo está Dios con nosotros? Siempre. ¿Pero cuándo? Cuando yo le agrado. Mejor dicho, cuando yo hago su palabra. Cuando yo determino vivir lo que la palabra de Dios dice. No lo que el pastor me ordena. Si el pastor me ordena por la palabra, estoy ordenadito y tengo que obedecer. Cuando el pastor empieza con caprichos, no, son caprichos. Pero cuando el pastor ordena las cosas en el orden de Dios, uno tiene que obedecer. Uno tiene que obedecer. Cuando yo me hago el desentendido, es que no, es que esto otro acá, no. Es que hay muchos de nosotros a veces, no digo siempre, ¿cierto? Nos juntamos a lo humano, nos arraigamos a lo humano, ¿me entiendes? Dios te puede pedir algo cuando tú realmente tienes muy poco de ese algo, tiempo, ya, ¿cierto? Venir a la casa del Señor, orar, a lo mejor ofrenda, diezmo, y tú tienes muy poco de cualquier de este tipo de cosas, y tú vienes, dices, es que no puedo, no tengo tiempo. ¿Qué te dice el Señor? Si me amas, mi palabra guardarás. Y la palabra me dice, Hugo, yo soy el número uno. Número uno. Si tú me pones a otro ahí, estamos mal. Tienes que guardar mi palabra. Alguien que le dé un aplauso al Señor por eso, porque hay que guardarlo lo que Él dice. Ahora, tirémonos al dulce. Dígale a su marido, ¿me agradas en todo lo que yo te pida? Uy, Dios. Ya, ahí no dijeron amén, ¿ves? Ya. Seguimos, ¿ya? Entonces, en ese sentido tenemos que tener clarito. Fíjese el compromiso de Cristo. Vaya conmigo, Mateo capítulo 5, la bienaventuranza. Versículo 17 en adelante. ¿Ya? 5, capítulo 5. ¿Ya? No voy a explicar todo esto porque obviamente es muy largo, pero simplemente leerlos a lo menos. Y usted ya se está dando cuenta en lo que estamos, ¿cierto? Dice Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante. Ninguno de nosotros puede pensar que nuestro Dios, que nuestro Cristo, no quería hacer lo que el Padre le dijo. Por eso Él está diciendo, guardará mi palabra. Por eso mismo lo decía Pablo. Pablo lo decía así, ¿cierto? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo tenía esa forma de decir las cosas, ¿ya? Entonces, claro, ya no él no tomaba decisiones propias, sino era Cristo en él tomando las decisiones por la palabra o la revelación o la inspiración de la palabra en su tiempo, ¿ya? Para nosotros hoy día es una iluminación. Sigamos, entonces dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. ¿Qué es lo que más nos cuesta pensar? Bien. ¿Cierto, Cari? Nos cuesta pensar bien, ¿cierto? ¿Ya? ¿Quién de ustedes algo pasó y usted piensa bien? Cualquier cosa que pase, usted escucha una noticia y usted no piensa bien. No pensamos bien, pensamos como lo están diciendo la noticia.
¿Me entiendes? Cuando alguien hace algo, ¿sabe qué? Estaban recordando estas cosas de los asaltantes solitarios. No sé si yo vi la noticia ahí. Y hubo un ingeniero. Un ingeniero creo que era, ¿sí? Si alguien me puede corregir si estoy mal. Un ingeniero. Y fue a robar. Robó como 20 millones de pesos. Fue solo. Pero como no es ladrón, lo encontraron a la esquina. En la esquina lo robó. Y él contó que uno cuando piensa en un ladrón dice, no, este tipo no le trabaja un día a nadie, es flojo, quién sabe quién es. Pero ese señor, por ejemplo, y digo señor en buena forma, era un hombre preparado. Era un hombre preparado. Era un hombre que tenía como para defenderse. Pero cuanto lo agobió tanto la deuda, que ¿qué hizo? Hizo algo que no le era necesario hacer. ¿Me entiendes? No le era necesario. A nadie va a matar a alguien porque le debe uno al banco. El banco te meterá a la cárcel, pero no te van a matar. Pero uno, como está apurado, está presionado, hace cualquier cosa. Entonces, hermano, ¿nos cuesta pensar bien? ¿Nos cuesta pensar bien? Entonces, por eso dice la Escritura, no penséis. Porque dice, no, porque Cristo era el Hijo de Dios. ¿Qué le iba a costar hacer las cosas de Dios? No, él dice, no penséis, ¿ya? Que he venido para abrogar la ley. Si la ley era difícil para ellos, el que estaba en carne y hueso también le era difícil. También tenía su complicación, ¿ya? ¿Cierto? Porque así vino Cristo, ¿no? ¿Sí? Lo confesamos en carne y hueso, como dice la palabra, ¿ya? Entonces, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Entonces aquí hay hermanos que dicen, no, esta parte del Antiguo Testamento no sirve, esta otra tampoco, no, esto era el tiempo allá, ¿me entiendes? ¿Y qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Yo no he venido a abrogar la ley, la que está escrita. Por lo tanto, yo no vengo a hacer otra cosa. Sigo, ¿ya? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ¿cierto? Ni una tilde pasará de la ley. Ya, símbolos hebreos o griegos. Son pequeñas, los tildes eran pequeños, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo se puede llamar, Marina? Son formas hebreas. No sé si usted ha visto cómo escriben los hebreos. Bueno, son rayitas. Entonces, ni una rayita ni muy insignificante que para nosotros sea e incomprensible por lo demás, no está. ¿Me entiendes? Ni una cosa así pasará. Ni un detallito, ¿cierto? Que a lo mejor sea por el mínimo, va a pasar. Nada. Ni una jota, ni una tilde. Sigo, ¿ya? ¿Cierto? Pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya? Qué hermoso es la palabra. ¿Y qué te dice la palabra? Si yo te prometí, ¿no lo voy a hacer? Yo te he prometido la vida eterna. ¿No lo crees que tú vas a tener la vida eterna? Si tú crees en mí, aunque estés muerto, vivirá. ¿Lo crees? ¿Crees que nada te faltará? ¿Crees que Dios te puede sanar cuando estés enfermo? ¿Crees que Dios te puede restaurar cuando estás mal? ¿Crees? Entonces dile, ni una jota, todo se va a dar, todo se va a hacer, y eso es maravilloso, hermano. Usted tiene que creerlo, que va a ser maravilloso. Dale un aplauso al Señor nomás. Pero ahora está la problemática que cuando decimos amar a alguien y no cumplimos con lo que hemos comprometido, ¿cierto? Hasta por escrito lo hacemos, ¿ya? Entonces viene lo siguiente, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿ya? Y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta usted entonces cómo Dios mira a alguien que simplemente puede ser una persona muy común, muy corriente? Puede ser un humilde, ¿cierto?, trabajador, a lo mejor no tiene grandes expectativas económicas ni nada por el estilo, pero el Señor lo llama grande, porque vive haciendo lo que la palabra del Señor dice. ¿Cuántos dicen amén? Mira, ¿sabes qué? Hay una clave para poder en algún momento hacer lo que Dios te dice. Cuando te des cuenta que te cuesta hacerlo, dile al Señor, Señor, ¿sabes? Esto me cuesta hacerlo. Que tú tengas el deseo, la interesa, la determinación de hacer algo, pero para que Dios le agrade, no para que tú te agrades. Pero tú tienes que ser sincero contigo mismo o misma y decirte, Señor, esto me cuesta demasiado.
esto es muy difícil para mí. Esto no me ayuda. ¿Ya? Yo pienso así, me cuesta. Y entonces hay que ir a las plantas de los pies de Cristo y decirle, Señor, cámbiame, transforma, renuévame. ¿Me entiendes? Para que tu palabra se haga vida en mi vida. ¿Ya? ¿Cierto? Así que en ese sentido entonces hágalo, ¿ya? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, ¿qué eran los escribas? Los hombres que transmitían la escritura, los que escribían, los que trasladaban, ¿ya? Si tú y yo, nuestras obras, el hacer, ¿te das cuenta, hermano, que muchas veces cuando tú le vas a predicar a alguien de Cristo y ese alguien conoce un evangélico, no hijo de Dios, evangélico, ¿hago la diferencia? ¿Cierto? ¿Qué te dice el que tú le estás hablando? Pero ese va a la iglesia o yo lo veo que va con la... ¿Y cómo se comporta? ¿Qué relación tiene con su familia? ¿Qué relación tiene con la casa de él? ¿Me entiendes? Entonces a veces eso, por eso el Señor era tan tajante, tan determinante en que hagamos lo que el Señor dice. ¿Me dice amén? Bien, volvamos a Juan. Todavía nos queda ahí un poquito en Juan, ¿ya? Entonces, seguimos. Tenemos entonces esa enseñanza, el privilegio entonces de cómo Cristo determinó, ¿cierto?, en su propia voluntad como hijo de Dios, hacer todo lo que Dios le determinó hacer. ¿Me dice amén? Entonces, cuando el Señor determina hacer estas cosas, como el Salvador de nuestra vida, ¿tiene usted a Cristo como el Salvador de su vida? Ya, ¿cierto? Tenemos entonces esta expresión. Vamos ahora a otro versículo. Juan, capítulo 5, versículo 39. Estoy bien en la hora, ¿no? No están sonando el estómago, ¿no? Ya, 5:39. 5:39. Juan, capítulo... ¿Sí? Sí. Dice entonces, ¿lo tiene ya? Dice, escudriñar las escrituras. Mire lo que importante es Dios en Cristo. Cristo decía que Él vino a hacer todo lo que la palabra del Señor había dicho. Todo. ¿Ya? Por lo tanto, ninguna cosa iba a dejar fuera. Pero el Señor aquí, por la inspiración a Juan, declara lo que uno encuentra en este tesoro de la palabra, en la enseñanza de la palabra. Dice, escudriñar las escrituras. ¿Cierto? Es como el perrito cuando escarba y cuando deja el huesito por allí y lo huele, escudriña, lo saca, hasta poder sacar, ¿cierto?, el hueso que enterró allí. Para alimentarse, es lo mismo. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Qué tremendo privilegio. Hermano, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice, la vida eterna se va asegurando. Va siendo permanente en nosotros. Nosotros no tenemos ninguna duda de que seremos salvos. Y aunque nuestro cuerpo repose por allí, nosotros estaremos un día con el Dios del cielo, con ese Cristo de la gloria. Entonces expresamos simplemente por obedecer y hacer de la palabra nuestra vida, nuestra existencia. Y no es simplemente una cosa así, no. Pero esto, ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo puedo vivir fiel a una mujer o una mujer fiel a un hombre? Bajo el compromiso de sus palabras, bajo lo que se están diciendo todo el tiempo, bajo, ¿cierto?, la expresión del amor de uno hacia el otro, ¿no? Entonces eso permanece y eso nos lleva entonces a tener edades avanzadas y simplemente la muerte puede separarlo. Porque Dios determinó así. Dijo que solamente la muerte separa el vínculo de uno con el otro. Nada más. ¿Ya? Pero ahora, eso es en lo humano, pero en lo divino no es así. En lo divino, la muerte te asegura que el vínculo sigue más fuerte, porque Él un día te va a resucitar, un día te levantarás, un día dirás, aquí estoy, Señor, gracias por venirme a buscar. Alguien que le dé un aplauso por eso, la venida de Cristo para nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bien, entonces, si habla de vida eterna, entonces dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Segunda cosa, tú escudriñas la palabra se te hace vida, ¿cierto? ¿Ya? Y viene, en ti está la vida eterna. ¿Cuánto tiene la vida eterna? Segunda cosa, y es tremendamente importante, necesario, damos testimonio.
tenemos que dar testimonio que tenemos la vida eterna. Entonces, pastor, ¿cómo puedo dar yo testimonio de la vida eterna? No necesariamente predicando, no necesariamente diciéndole las cosas a la gente. ¿Sabe qué? Con tus actos. Que tú no pecas porque tú perderías la vida eterna. Tú no haces lo malo porque lo que está a favor tuyo lo puedes perder. O simplemente por causa de eso, nosotros nos vamos enfriando, como lo decimos en nuestro lenguaje, y terminamos descarriados. Entonces no puede ser. Usted y yo tenemos que tener, ¿cierto?, dar testimonio de lo que somos. Por eso, no miento, no porque no sepa mentir. No, ¿cierto? Soy fiel, no porque no sepa ser infiel. Claro, no robo, no porque no sepa robar. Y usted agréguele todo eso. Simple y sencillamente porque hay algo diferente. No necesito hacer eso, no necesito hacer esto, necesito hacer esto que me dice Dios, y con esto mi vida se llena, plenitud, diga plenitud, completo, rebosante. ¿Me entiende? Esa es la diferencia. La diferencia de hay gente que quiere ser pleno y otros que ya lo son. Otros que ya viven la plenitud, saben que con Cristo todo es posible. No se pierden una, quieren estar en todas, quieren alabar a Cristo. A pesar de, vienen, se esfuerzan, siguen luchando y trabajando para Cristo. Bendicen a sus hijos, a sus hijas, tratan de que todo salga bien, que todo el hogar esté en armonía en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Están esperando que nadie le diga, ay, tú no vayas a la iglesia. No, están esperando que qué bueno que vayas a la iglesia. Yo quisiera ser como tú, a mí me gustaría pensar como tú piensas, a mí me gustaría hablar como tú hablas. Eso es dar testimonio, hermano, para que otros vean lo que somos. Para que otros vean lo que somos. ¿Me entiende? Y eso entonces da una riqueza inagotable. Verso 24. Vaya conmigo. El que no me ama, ¿cierto? La contraposición. El que no me ama no guardará mis palabras. No guardará. O sea, será lo que no tiene que ser. Porque no guardo lo que realmente me dice que haga las cosas. ¿Ya? El que me enseña, el que me señala, el que me dice cómo hacerlo, cómo vivir, de qué manera expresarme, cómo comportarme, ¿ya? ¿Cierto? Como dice la carta apostólica, ¿cierto? Dejar el viejo hombre, cambiar aquellas cosas, cambiar nuestras actitudes, ¿ya? ¿Cierto? Sé como hijo de Dios tener los frutos del Espíritu, amor, paciencia, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Sobre tales cosas no hay ley. No hay ley. Vivir de esa manera. ¿Ya? Que tus hijos no te amen porque tú le das de comida. Te aman por lo que tú eres como mujer, como padre o como madre. Ay, ¿cuántos dicen amén? Qué hermoso es eso. Eso es la diferencia, lo grande que es el dar el testimonio de la manera, cuando guardamos la palabra, pero cuando no, las cosas son totalmente ajenas. Por eso hay muchos hermanos entre nosotros que duermen, dice la Escritura. Hay otros que están enfermos porque no guardan la palabra, no disciernen bien el cuerpo de Cristo, no saben lo que están haciendo con Cristo. Simplemente parece ser, hay que alabarlo y punto y se acabó. No, esto es más profundo. Esto es mucho más profundo, es cimentarse o arraigarse y cimentarse, es profundidad, es solidez. ¿Cuántos dicen amén? Ya, mi hermano, cuando tú confiesas a Cristo y tú tienes las cosas claras por la palabra, nada te apartará de eso. Nada te apartará de eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Sigo leyendo entonces. El que no me ama entonces no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído es mía. Perdón, no es mía, sino la del Padre que me envió. ¿Me entienden? Bueno, esta acción la hace porque ciertamente los judíos a quien más reconocía era al Padre, era Dios, no al Hijo. Los judíos, muchos de ellos no reconocieron, tal así que Jesús dijo, no conocieron el tiempo de mi visitación. No reconocieron a Jesús como el Mesías, como el ungido. ¿Ya? Algunos, ¿ya? Porque hermano, esto habla de identidad. ¿Sabe quién es usted? Eso es lo importante. ¿Quién es usted? Claro, entonces a mí no me tienen que decir qué es lo que yo hago. Esto es lo mismo, y voy a poner un ejemplo tan simple, tan sencillo. ¿Ya me entienden? En mi casa, al niño le enseñé a comer de esta manera. ¿Me entienden?
Lo primero es ir a lavarse las manos. Segundo, que se revise las manos bien, la uñita bien limpiecita, y que yo no tengo nada mucho, pero eso fue por acá. ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces, y de esta manera, se sienta. ¿Ya? Usted le enseña que si le sirven primero, tiene que esperar a que todos los demás le sirvan. Si usted en su casa, usted dice, no, tenemos que orar antes. Y cada cosa. Esa identidad que está recibiendo el niño donde vaya va a tener lo mismo. Va a ser lo mismo. ¿Ya? Y si no oran, el niño le va a decir, ¿y por qué no te sirve? Es que no hemos orado. En forma muy natural, muy normal, no obligado. Me dice amén. Que usted en forma natural, usted va a hacer lo que dice la Biblia. Usted va a vivir lo que dice la palabra. Usted no, cierto, si no tiene que odiar, no va a odiar. Si usted no tiene que amargarse, no se amargará. Que a todo lo que dice el Señor. Porque usted le cree a Dios. Además, esta es la palabra de Dios. No es la palabra simplemente del Hijo. El Hijo dice, yo hice esto. Si Cristo lo hizo, hermano, si Cristo tomó tan en cuenta hacer lo que el Padre le decía que hiciese, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Por eso el mismo Padre, ¿cierto? O la inspiración de del primer capítulo de Juan, dice que Él era el verbo, Él era la palabra. ¿Ya? Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso fue del principio, o sea, Cristo. Entonces, después declara la Escritura, dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Porque el Padre ama al Hijo. Y el Padre quiere que lo que Él tiene, el Hijo también lo tenga. Lo viva, lo dimensione, lo crea, lo disfrute. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Dios es tu Padre, ¿qué es tu Padre o no es tu Padre? Y tú eres su hijo, su hija, ¿lo eres o no lo eres? Entonces este Padre quiere que tú tengas todo lo que Él te dice. Por eso el mismo Cristo dice, he dado vida y vida en abundancia. Te he traído palabra, te he traído cosas lindas, hermosas. Tú vas a salir vencedor, tú eres más que victorioso en Cristo. En Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted y yo podemos decir lo que dijo Pablo. Nada. Nada, eso es, nada me. Búsquelo en el capítulo 8. Nada me apartará. Romanos capítulo 8. ¿Me entiende? Nada me apartará del amor de Dios. Nada, nada. Diga nada. Y ahí está. Entonces, para los que vienen hoy día con dolores, con dificultades, con enfermedades, con preocupaciones, todo aquello que viene, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, ¿ya? Y créalo, por favor, usted va a salir más que vencedor, victoriosa, ¿ya? ¿Qué pues diremos? Dice verso 31 del capítulo 8. ¿Ya? ¿Qué pues diremos? ¿Hay alguno que está con amargura esta mañana? ¿O tristeza, pena, dolor, enfermedades? ¿Sí? ¿Alguien que levante la mano? ¿Sí? ¿Hay uno? ¿Hay dos? Hay varios, ya. Entonces Dios está hablando en esta hora. Y te pregunta, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué? Si Dios es por nosotros. Pero recuerda que Dios lo va a hacer si nosotros le agradamos a Él. Y si nosotros somos leales o fieles a su palabra. A su palabra. Entonces, frente a eso, por eso Pablo estaba dispuesto a que le pegaran, que lo azotaran, que lo metieran en la cárcel, que fuera mordido por una serpiente, que naufragio, cualquier cosa, hermano. ¿Y qué? Pues usted no le tenga miedo a la muerte, dígale a la muerte, ¿y qué? Si ya estás vencida. Y dígale a la muerte, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿O sepulcro tu victoria? No, si yo estoy aquí bien, estoy contento, estoy feliz. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Y eso es algo que tenemos que entenderlo y vivirlo. Si Dios es por nosotros, entonces pregunta, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos tienen a Dios? ¿Quién será? ¿Quién va a poder ir contra ti? Mira, cuando uno pierde la identidad, uno le empieza a creer a la gente lo que dicen de uno. Cuando la gente empieza a decir cosas que te duelen, que te molestan, que son calumnias, es porque tú estás prestando oído a quien no tienes que prestarle oído. ¿Me dice amén? Sí, porque a mí el Señor me dijo lo siguiente. No sé si usted lo cree, pero yo le creo a Dios. A mí me encanta Dios. Dice, mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, a Cristo, le dio potestad, autoridad, de ser hechos hijos de Dios.
Y lo que más me encanta es esto que viene ahora. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. Que yo no soy hijo de Dios porque mi papá que se llamaba Enrique, mi madre que se llamaba Ida, me engendraron. Yo soy hijo de Dios porque me engendró Dios. Dice, porque no soy por voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que quien me engendró fue Dios. Oh, Dios. Yo no sé si usted está contento. Entonces digo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra mí? Si usted me puede preguntar, pastor, ¿no ha sufrido dolores? No, sí, hermanos, y cosas terribles. Semanas han pasado, wow, muy doloroso, muy triste. He llorado y todo eso. Pero eso es la expresión humana del dolor, de comprender cosas que son duras y fuertes. Pero mi corazón, mi vida, sigue estando arraigada en Cristo el Señor. ¿Me entiendes? Y eso es diferente, es distinto. ¿Ya? Ciertamente nuestra expresión de nuestro rostro muchas veces expresa el dolor del espíritu. Y esto no hay que hacerse Superman tampoco, así no andar riendo todo el día. No, es verdad que hay dolores del espíritu que salen por el rostro nuestro. Recuerde que nuestros ojos son la ventana del espíritu. ¿Ya? Y ciertamente mucho sufrimiento puede venir a tu vida, pero tú eres un engendrado de Dios. Así que lo que digan los demás que tú eres aquí, que eres de acá, que esto, que no te preocupes. Que tú podrías venir de una vida muy, muy profana, muy mala, ¿cierto? De mucho pecado. Pero lo que Dios hizo contigo ahora, ya tú tienes que creerle a Dios. Dios te ha engendrado, Él te ha engendrado por su voluntad. Tú eres un hijo, una hija de Dios. No sé cuántos se alegran en esta hora, pero yo le quiero dar un aplauso porque soy un hijo de Dios para Cristo, para el Señor y para Él. ¡Me ama! ¡Me ama! Él me ama. Suban los chicos de la música, por favor, así me presiona un poquito. Ya, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo. Mira cómo te ama Dios. ¿Quién daría a su hijo? ¿Quién daría a su hijo por un ladrón? ¿Por un mentiroso? ¿Por un drogadicto? ¿Quién daría a su hijo? Nadie entre nosotros. Uno dice, se merece que se muera, dice uno. Pero no, el Señor dice que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Ya? ¿Cómo no nos dará? Dice, ¿cómo no nos dará? Si fue capaz de darnos eso, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ya? Hermanos amados, te pregunta, ¿quién te acusará? Tú eres un escogido. ¿Cuántos somos escogidos? ¿Sabe? Dice la Escritura, en Efesios dice que el acusador ya no está delante de los hermanos. Que Apocalipsis dice, ya no hay acusador. Fue sacado, arraigado, ya no está. Él no está en los cielos. Satanás ya no está en la presencia de Dios. No, fue expulsado. Fue expulsado. Por eso es rey de este siglo, de este mundo, pero no más que eso. ¿Ya? ¿Quién acusará entonces a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Amén. Y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede. Y el que también intercede, ¿por quién? Por nosotros. Juan dice, hijitos, en su primera carta, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Oh, Dios. Oh, gracias Señor, gracias Señor. Y entonces sigue, ¿cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Ya? Somos contados como ovejas de matadero. Me salté un versículo, no se preocupe. Antes de estas todas cosas somos más que. ¿Más que? Entonces, ¿ya? ¿Quién te puede separar del amor de Dios? Versículo 35. ¿Quién? ¿O qué? Nada. Nada ni nadie. Nada ni nadie. ¿Ya? ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? Pero ciertamente tenemos que hacer lo que la palabra dice por amor. Porque el que ama a Jesús, su palabra guardará. El que ama a Jesús, su palabra la hace porque le quiere agradar. ¿Ya? Si así tú le agradas a Cristo, Cristo, ¿cierto?, lleva a la presencia del Padre lo que tú le agradas y serás un hombre, una mujer bendecido, un matrimonio bendecido, un matrimonio fortalecido. Mire, hay cosas que a lo mejor a veces los matrimonios los unen más, a veces dificultades, los hijos, cualquier cosa, pero a veces no. Pero con Dios nada te separará, nada. Y ese mismo vínculo que está con Dios o Cristo contigo, también lo tienes para con los tuyos, para con la gente.
Entonces uno ni piensa, no tiene ni luz de nada de lo malo, sino que de lo que Cristo es. Hermanos amados, quiero invitarles a reconciliarse con el Señor, con reconciliarse con su palabra. ¿Ya? No simplemente leerla, sino vivirla, hacerla una realidad para nosotros. Una realidad. ¿Ya? Y eso es. Tenemos al mejor padre de todos los padres. Tenemos al mejor hermano de todos los hermanos. Tenemos un hermano y un amigo que se llama Cristo el Señor. Tenemos un Padre que es Dios eterno y Dios de todos nosotros. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Te pone de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito es su nombre. Gracias. Que Dios te bendiga en esta hora. ¿Ya? Aún siendo lo que somos, Dios nos ama. Él nos ama. Y qué precioso es que Él nos ame. Ese vínculo maravilloso del amor de Dios, de la gracia del Señor. Gracias, Jesús. Cantamos, hijo. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. ¿Lo cree? Cántelo. Dígalo, dígalo. Me ama. Sí, Jesús. Y Él tiene siempre los brazos abiertos para mí. Gracias, Jesús. Aleluya. Anima tu corazón si hay algo que te duele, alguna amargura que tengas. Alégrate, Él te ama. Gracias, Jesús. siendo así, un pobre pecador, Dios me ama. Gracias, Jesús. Padre, gracias. Aún siendo imperfecto, sin Nada que merecer, Dios me ama. Sí, Jesús. Gracias, Señor. Si estoy fuerte, Sí, estoy. de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si estoy caído, Él no me deja de amar. Sí, Señor. Sin su Amor, sin su perdón, no sé ¿qué sería de mí? Dios Me ama tanto que entregó a su Hijo para vivir en mi lugar. Me ama y su amor es tan grande y incondicional. Dios me ama. Abiertos para mí. Oh, gracias a Dios. Queremos, Señor, vivir tu palabra. Queremos guardar tu palabra, arraigados y cimentados en ella, bajo tu amor, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, Dios. Padre, gracias. Sí, Señor. Dios te ama, Jesús. aún sin ser perfecto, Sí, Dios. aún sin merecerlo, Dios me ama. Dios me ama. Jesús, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si estoy fuerte, si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Aleluya, sí, Jesús. Si estoy débil también, si estoy débil, si estoy caído, Él no me deja de amar. Así es, Dios. Gracias, Jesús. Sin su amor, Amor, sin su perdón,
gracias, mi Cristo. Gracias, eterno Jesús. Señor, nos vamos bajo el amor tuyo, que es Cristo el Señor. Padre, que ninguno se sienta, Señor, menospreciado, sino que se sienta amado por ti, Señor. Que es lo mejor que nos puede suceder. Puedes ver que la gente nos rechaza muchas veces, que la gente puede decirnos cosas hirientes, Señor, pero tú nos amas. Tú nos amas, Señor, y de tal manera nos amaste que entregaste a tu Hijo. Por eso queremos darte gracias. Mi hermano, mi hermana, siente el amor de Cristo. Siente el amor del Señor sobre tu vida. Bajo cualquier circunstancia que estés viviendo, el amor de Él siga siendo una realidad para ti. En el nombre poderoso de Jesús, ve a casa ahora. Ve a casa con esa bendición. Que la gracia del Eterno te alcance y te pueda cobijar bajo su amparo y su fortaleza. Recuerda que si tú tienes temor a Él, dice que ángeles acampan alrededor de los que le temen y le buscan. Padre, en el nombre de Jesús, la gracia de Cristo sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te ama. Dios te ama. Su amor es tan grande, incondicional. Dios te ama. Y Él tiene siempre los brazos abiertos para ti. Eso es. Él nos ama. Abrázate, que Él te ama. Y fuertemente Él te ama. Dale un lindo aplauso al Señor. Que Dios te bendiga. Has sido bendecido ya. Gracias. Gracias. Aleluya.